todos. A ver, espectadores. Cualquier cosa me avisan en el chat, algunos de los espectadores, si hay algún problema de sonido, de que se esté trabando la imagen o demás cuestiones técnicas. Me van avisando por el chat. Ahí están empezando a saludar. ¿Cómo te va, Giselle Malich de Formosa, de la Cámara de Comercio de Formosa? Bueno, vamos a tener seguramente invitados de todo el país. Bueno, Marcelo, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros, por sumarte a esta iniciativa de CAME Joven que estamos realizando con la idea de capacitarnos como dirigentes en ciertas temáticas que como empresarios no manejamos, como emprendedores no las conocemos. Y bueno, la idea es poder sumar herramientas de comunicación efectiva, de manejo de reuniones, de diálogo con políticos, que justamente va a ser el caso del día de hoy, elementos y situaciones con las cuales nos cruzamos a veces en lo que es la gestión gremial empresaria y que por ahí sentimos que nos falta profesionalizar el tema. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo, por tener esta hora de instrucciones, digamos, y de tips y de cuestiones básicas que sí, seguramente nos van a hacer mucha falta a la hora de desempeñarnos como dirigentes jóvenes. Les presento a todos, vamos a estar con Marcelo García, y la charla de hoy va a ser puntualmente la comunicación con los políticos. Él va a desarrollar este tema que para nosotros es fundamental porque en el trabajo dirigencial nuestro estamos permanentemente en gestiones con políticos y bueno, seguramente vamos a salir enriquecidos en esta parte. Es el segundo módulo de un programa que consta de 8 capacitaciones, así que bueno, Marcelo, esta es la segunda, te saludo de nuevo y muchas gracias y te dejo acá con la audiencia. La gente se va sumando de a poco por lo que veo acá en los espectadores. Bueno, fantástico, Federico, muchas gracias. Ante todo, quería agradecer a la casa, a CAME por la invitación, a CAME Joven en especial en tu figura. Una larga trayectoria, una entidad muy importante. Tengo mucha relación con Gastón Griso, con Ricardo. La verdad que me parece una institución muy importante para la formación dirigencial y siempre con una vocación de capacitar y de siempre ir mejorando como dirigentes. Creo que el país lo necesita en todos los ámbitos y creo que es clave que sigan nuestras actividades. Voy a tomarme más o menos 45 minutos para desarrollar algunos conceptos. Les comparto pantalla. Bueno, la verdad que la tarea que me dejaron de hablar sobre la comunicación con los dirigentes, a ver si puedo pasar. Ahí va. La tarea que me dejaron de hablar sobre la relación entre dirigentes empresarios y dirigentes políticos no es fácil. Tampoco es fácil hablar como en la segunda charla después de Corina. Quiero hacer un link con la charla del inicio del ciclo. Corina es gran profesional y muy divertida cuando habla, así que voy a tratar de, ya por suerte pasó un mes, con lo cual quizás olvidar un poco, pero voy a tratar de ser lo más ameno posible. Claramente la relación entre dirigentes empresarios y dirigentes políticos no es una relación que uno lleva adelante por placer, en general lo hace por trabajo, por intereses, por necesidades que tienen como dirigentes, con lo cual se escapa un poco de lo que es las charlas que uno tiene, o la comunicación que uno tiene en su vida cotidiana, con amigos, con pareja, con familia, pero no escapa mucho de las generalidades del caso de la comunicación. Voy a hacer una breve síntesis de quién soy, de dónde vengo, en 3 líneas para que sepan desde dónde les estoy hablando. Les voy a hablar un poco de punto de vista conceptual y un punto de vista también profesional y práctico. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. En mi vida profesional de más o menos 2 décadas y media trabajé la mitad del tiempo en el periodismo. Estuve acreditado en Casa de Gobierno, en Congreso, trabajando para un diario que se llamaba Buenos Aires Herald. Escribía en inglés, chiquito, pero muy simbólico para la historia argentina. Pasé toda la crisis del 2001-2002 cubriendo gobierno, política y sector público. Después salté al mostrador y fui al sector privado corporativo. Estuve en la Embajada de Estados Unidos, en el grupo Techint, ahora en el sector público circunstancialmente, del lado de la comunicación más institucional corporativa. Remarco esto porque vamos a tratar de ver un poco las cosas de ambos lados del mostrador, que es un poco lo que hace falta para entender
cómo encarar estas relaciones que uno tiene que hacer entre dirigentes empresarios y políticos. Y quería hacer un link justamente con la charla de Corina. Esta es una slide que Corina presentó en el mes pasado, de lo que es el milagro de la comunicación, ¿no? Históricamente nos han dicho, las teorías más simples de la comunicación hablan de una comunicación que es lineal, donde alguien emite un mensaje, alguien lo recibe y hay una flecha que es recta y directa, y debería funcionar bastante fácil ese canal. Claramente eso no existe en la vida real, y específicamente existe quizás menos en relaciones que tienen más que ver con el espacio público, el sector privado, que son ustedes, y el sector público, que es la dirigencia. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es complejizar esta relación comunicacional, y vamos a volver un poco al inicio de la cuestión de cuál es la propia etimología de la palabra comunicación. Tiene que ver con el intento de poner algo en común. Ya en el propio origen de la palabra, uno no concibe la comunicación como algo lineal y fácil, sino como algo complejo y que tiene que ver con la puesta en común de visiones diferentes. Entonces, en la vida cotidiana es un poco más complicado que este modelo fácil, y lo que vamos a tratar de explorar ahora en los dos campos que vamos a analizar, que es el campo empresario y el campo político, vamos a tratar de ver en qué está mutando en esos campos para ver cuál es la relación que tienen que poner en común y qué es lo que hay que buscar en esos puntos en común. Entonces, en los últimos 20 años más o menos, el rol de la empresa, el rol de la política, ha cambiado de manera bastante radical, al punto que las mutaciones que ocurren no son solamente mutaciones que tienen que ver con para qué soy empresario o para qué soy político, sino que tienen que ver en algo más profundo, que es cómo interactúo con la sociedad, y en todo caso, a partir de esa interacción, cómo me relaciono con el otro. Entonces, lo que vamos a analizar en concreto es qué está pasando en el sector empresario a nivel corporativo, global, cómo se están pensando las empresas hoy, que son ustedes los empresarios, cómo se está pensando la política, cómo están mutando, y en ese cambio, cómo tienen que interactuar. ¿Cómo era tradicionalmente estos campos de este intento de poner en común un lugar y otro? Acá este chiste es muy gráfico, porque ahí lo que ven ustedes es el campo de negocios, donde un gerente, digamos, de ventas, por ejemplo, dice, están bajando las ventas. Entonces el presidente de la empresa dice, bueno, tenemos que trabajar más duro para mejorar las ventas. Y en la Casa Blanca, en la oficina del gobierno, dicen, la recaudación está bajando, entonces tenemos que hacer que los contribuyentes trabajen más duro, digo. Y esa línea divisoria, hay un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que habla de la teoría de los campos. Cada campo se mueve con una lógica diferente de pensar su forma de relacionarse. Entonces, el campo es un espacio social de acción, de influencia, donde confluyen relaciones sociales determinadas. Entonces ustedes dicen, yo soy empresario, ¿cuál es mi misión en el mundo empresarial? Bueno, mi misión es vender más, hacer dinero, trabajar más para hacer dinero, tener profits, tener recaudación. Y en el mundo político, ¿cuál es el objetivo que tiene un político en su trayectoria? Bueno, sacar votos, básicamente. Entonces, en esos dos mundos, en esta noción de campo, implica pensar las relaciones entre uno y otro en términos justamente de tensión. Hay tensión entre un campo y otro, hay tensión en la lógica en que se piensan uno con el otro. Entonces, un empresario pyme, cuando tiene que aproximarse a la política, ¿cómo se aproxima? Se aproxima a partir de sus propios intereses y piensa la relación con el dirigente político en virtud de sus intereses.
Esa idea, y acá les pido que presten un segundo de atención, esa idea la vamos a poner en cuestión. Vamos a poner en cuestión la idea de que un dirigente empresario, en este caso PYME, tiene que interactuar con la dirigencia política en virtud de sus intereses. En última instancia, sí, lo que hacemos es por nuestros intereses, pero en el proceso de actuar tenemos que pensar empáticamente qué es lo que le interesa a la otra parte de lo que yo les puedo dar. Y esto, vamos a volver un segundo a lo que, antes de ver cómo cambió el escenario público en las últimas décadas, vamos a ver cómo era este escenario tradicionalmente en la modernidad, siglo XX, siglo XIX. Tenemos dos esferas, después podemos discutir el tamaño, pero la esfera es el Estado, el sector público y la sociedad del sector privado. Obviamente ustedes están ahí en el espacio del sector privado, está el comerciante, el empresario. En la otra esfera hay ciudadanos que deciden participar de lo público, son políticos, y en el punto de intersección, tradicionalmente, había ciertos actores que mediaban la relación. Típicamente, en la modernidad del siglo XX, el quien mediaba esa relación era, por ejemplo, la prensa, el periodismo, que actuaba como un actor que establecía la agenda. ¿Qué hacía el periodismo tradicional? Le decía al político, hablemos de este tema, y la sociedad, y se daba vuelta y le preguntaba a la sociedad, ¿qué tema le interesa al comerciante PYME tratar en público? Levantaba ese tema y le preguntaba al político, cuénteme sobre este tema, los impuestos, por ejemplo. Entonces, tradicionalmente la relación estaba entre uno y otro, estaba muy mediada por un espacio en el centro, un espacio, se llama espacio público, que esto viene obviamente de Grecia, de la plaza pública, la polis, donde uno ponía en juego los temas que le interesaban. Entonces, el sector privado, ustedes, tenían que, a través de un actor que puede ser un periodista, transmitir sus agendas para que sean tomadas por la dirigencia política. Este esquema de esferas un poco separadas con algún punto de intersección, en este momento, en los últimos 20 años, estalló por los aires. Estalló por los aires por dos cosas, obviamente. O una cosa que tiene varios, o al menos dos formas de manifestar. La primera es el surgimiento de un espacio público paralelo llamado Internet, donde todos podemos actuar de una manera más o menos democrática sin necesidad de mediación. Y empezamos a entrar en una era de visibilidad radical. ¿Qué quiere decir visibilidad radical? Es que ningún actor público, sea dirigente político, sea empresario, puede ya esconderse. ¿Qué quiere decir esconderse? Pueda no comunicar. Y esto nos pasa también en nuestras vidas privadas, hay poca gente que pueda decidir, o que decida voluntariamente, no tener cuentas de redes sociales donde comunicar cosas de su vida privada al público. Este esquema hace que esa obligación de comunicar nos fuerce como actores importantes en una sociedad, como son ustedes, dirigentes empresarios, nos fuerce a pensar una forma de relacionarnos con los actores que tenemos alrededor. Tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que todos comunicamos hoy por hoy y no tenemos esa opción de no comunicar como teníamos en el pasado. Lo bueno también es que es accesible y fácil comunicar. Hoy cualquier empresa, negocio, cualquier institución puede tener sus cuentas públicas y transmitir mensajes que lleguen a sus interlocutores. Lo bueno también es que la comunicación está centrada en el individuo, o sea, ustedes le pueden hablar directamente a quien quieran hablar, sin necesidad de mediación. Pero también tiene cosas malas, este estallido del espacio público. Una cosa mala es que hay una gran fragmentación de la comunicación. O sea, cada uno puede estar diciendo cosas que no está claro que otros escuchen. Otra cosa mala es que dificulta esta cosa que decíamos de una agenda común, de dónde entrar los puntos de encuentro de las agendas. Y la pregunta que nos plantea como dirigentes, si uno asume
dirigente empresario o empresario de su negocio, si uno asume que tiene obligación de comunicar, es que te fuerza a elaborar una estrategia de comunicación que no es más ni menos que una personalidad pública. Y quiero decir honesto, vamos a ir llegando de a poco a cómo es la relación con la dirigencia política en concreto. Para comunicarme con esta dirigencia política, yo tengo que tener, o es mejor que tenga, cierto poder o cierta estatura que haga que lo que yo tengo que decir sea interesante para el otro. El dirigente político va a tener ganas, intención o voluntad de hablar con nosotros en tanto nosotros seamos fuertes en nuestro terreno, en el territorio, seamos fuertes con nuestros interlocutores. Entonces, en ese sentido, lo que nos obliga el espacio, nos obliga y nos da la oportunidad, este espacio nuevo público, nos obliga a comunicar, pero nos ayuda a poder construir nuestra propia personalidad pública. Hoy una empresa puede decidir cómo quiere ser en el espacio público y nadie puede imponerle o decirle cómo es. Antes uno era hablado por otro, hoy uno puede hablar por sí mismo. Y esta es una herramienta muy fuerte para que utilicen como empresarios y como emprendedores para imaginarse y proyectarse en el tiempo reputacionalmente en el espacio público. Cuanto más reputación tengan, más poder simbólico van a tener para ser escuchados por los dirigentes políticos, que en última instancia quieren eso de sus interlocutores, quieren que tengan reputación con sus stakeholders, con sus grupos de interés. Esto no quiere decir que este espacio público más democratizado no tenga relaciones de poder como tenía antaño. Las relaciones de poder siguen existiendo. La horizontalidad no es verdad, es una ilusión. Hay poderes más fuertes que otros. Google no es lo mismo que una empresa pyme en Río Cuarto. Hay poderes ligados a cómo se configura el espacio y cómo el uso de las herramientas pueden ser más potentes o no. Pero lo bueno es que en esa obligación de tener que comunicar, como decíamos recién, uno construye su propia personalidad pública. Y no es muy diferente a lo que nos pasa en las redes sociales individuales. Lo diferente es que una empresa, uno la entiendo, y ustedes me corregirán después, uno la concibe para sostenerse en el tiempo y la piensa como algo, como un proyecto que excede lo individual y que puede comunicar valores que no necesariamente tienen que ver o se condicen solamente con lo que uno piensa. Y al no tener dónde ocultarse, creo que potencialmente le puede servir para llegar mejor a la dirigencia política. En ese marco es lo que surge, esto lo habrán escuchado mucho en las redes sociales, sobre todo se usa mucho ahora en Instagram, es la cultura de la influencia, ¿no? El famoso concepto de influencer, que es un concepto que está muy asociado quizás a cuestiones de viralización o de quizás más triviales o livianas, pero finalmente la cultura de la influencia es una cultura que nos interesa. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿cuál es el objetivo que tiene una grimera empresaria como Came, que tiene un empresario que quiera eh, discutir temas de agenda pública con dirigentes políticos? Bueno, es influenciar. Entonces, para influenciar, uno tiene que construir, como decíamos recién, esta reputación que va ganando espacio a partir de interacciones constantes y cotidianas. Imaginen la cuestión reputacional como cuando uno ahorra dinero y entonces va poniendo su dinero en el banco y va guardando dinero, depositando, para que eventualmente cuando uno tiene una crisis económica en este caso, uno pueda retirar ese dinero y usarlo. La reputación es parecida. Uno va construyendo a lo largo del tiempo mensajes consistentes con los valores, con la misión, con el objetivo que tiene uno quiere representar en la sociedad, para eventualmente cuando tiene una crisis o cuando tiene que ir a hablar con ese dirigente político, uno tiene todo un bagaje encima que le permite poner en juego esa reputación en la relación.
La influencia, lo interesante de la influencia hoy en día, es que tradicionalmente uno pensaba, bueno, ¿quiénes son los influencers por ejemplo, del periodismo argentino? Para poner un ejemplo, puse un ejemplo cualquiera. De Marcelo Bonelli, bueno, escribe hace 30 años en Clarín. Bueno, esta es la cuenta de Instagram de Marcelo Bonelli, ¿no? 63.000 seguidores, escribe en Clarín, obviamente lo lee el Círculo Rojo y es una persona con cierto peso. Pero hoy hay diferentes capas de influencers que yo le podría hoy mencionar 4 youtubers que ninguno de nosotros conoce y que tiene cada uno 1 billón de seguidores y tiene fuerte influencia en cierto grupo de pertenencia. Al político eso le va a interesar porque esa palabra llega a un grupo de gente donde quizás su palabra no puede llegar. El ejemplo del periodismo contrario a Marcelo Bonelli, puse Romina Malaspina, que tiene 3 millones de seguidores y también hablaba en televisión hasta hace poco, ahora creo que renunció, pero hablaba en televisión y digo, en términos de la cultura de influencia, aunque nos parezca trivial, tiene más influencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no tiene que ser, uno puede entrar a este nuevo espacio público con poder de territorio. Si una empresa grande maneja el 80% de su mercado, claramente tiene un poder específico que se traduce a las redes. Ahora, uno puede construir en las redes, en el espacio público nuevo, una reputación que le dé un peso simbólico que sea más grande que el que tiene en el mundo real. Y vamos a dar un ejemplo en breve de eso. El reloj para que no pase. Entonces, la reputación es como un músculo que uno va ejercitando constantemente. Lo va ejercitando de diferentes maneras. Volviendo también, haciendo un link a la charla de Corina, necesita tener un corazón, necesita saber hacia dónde vamos, en el horizonte de qué quiero ser. La reputación se puede lastimar, uno puede tener una crisis reputacional, pero también se puede curar a través de más inversión en mensajes en el mismo sentido. Piense en todos estos conceptos, cada uno en virtud de su negocio, su empresa. Ahora vamos a hablar un poquito de marketing para bajarlo bien a tierra. Pero lo cierto es que construir esa reputación tiene en última instancia resultados, porque el músculo se ejercita y cuando se ejercita después puede actuar con más fuerza. En el centro de esta discusión sobre la reputación de las empresas, que después les sirva para ir a poner en juego esa reputación en el diálogo con los dirigentes políticos, es este concepto de, bueno, en inglés se llama brand reputation, que es que lo que antes era marketing, que era lo que una empresa tenía como objetivo vender, superarse en el mercado, ganar clientes, se pasa un poco de comunicar marketing a comunicar valores. ¿Valores en qué sentido? Marketing 1.0, el principio de la historia, era uno ponía en el mercado un producto. Esto es lo que yo hago, y es lo que yo hago y lo hago mejor que nadie. Principio de la historia del marketing. Marketing 2.0, ustedes esto lo deben saber más que yo, es el foco en el cliente. Esto es lo que usted necesita y yo se lo puedo dar. O sea, invertimos la relación. Pero marketing 3.0 de valores, ¿qué quiere decir esto? Que lo que estamos diciendo es que comunicamos valores que compartimos como sociedad. Entonces, uno se muestra como un actor que está más allá de vender algo o de querer ayudar a alguien, sino que está un actor que es parte de algo. Y esto es un tema que da para discutir mucho y siempre me pasa con el sector empresario. Ustedes saben mejor que yo, la empresa en Argentina no, el empresario en Argentina, el empresario o empresaria, no tiene una muy buena imagen históricamente, que no es algo que pase en otras sociedades. Uno va a México, por ejemplo, y el empresario tiene una muy buena imagen, en Brasil también, en Europa en algunos países también. Puede haber muchos motivos sociológicos para explicar esto, pero claramente hay algo que en lo conceptual y discursivo que le falta al empresariado argentino, que es proponerse como parte de un proyecto más grande. Y esto obviamente en la gremial lo tiene más claro, en la actividad como CAME lo tiene más claro, en la unidad más chiquita de la empresa, que es la empresa misma, el pasar de marketing de productos
a marketing de valores, dice que uno pone a su empresa como una misión trascendental para la sociedad. Y esto es algo que está ocurriendo, vamos a ver unos minutos por qué, pero está ocurriendo en todo el mundo con las más grandes empresas del planeta que están como revisitando su papel. Porque en última instancia lo que se empieza a comunicar, lo que hace falta comunicar es un propósito, y la comunicación debe estar en torno a ese propósito. O sea, ya no es el qué, ya no es el cómo, es el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Pasamos de una mirada racional de lo que decimos a la sociedad a una mirada un poquito más emocional, un nosotros inclusivo, yo soy parte de este proyecto. Eso es un poco la idea de propósito a la hora de comunicar como empresarios. Y esto es algo que se puso muy en juego temáticamente en Estados Unidos el año pasado, hace un par de años ya, en el 19. Como saben que el US Business Roundtable es como la asociación empresaria más grande de Estados Unidos, y ellos sacaron una declaración bastante contundente en el 19 diciendo que, como saben, en Estados Unidos el profit, o sea, la orientación a la ganancia es como lo que guía los negocios fuertemente. Wall Street se maneja así. Y estas empresas del Fortune 500, que son las empresas más grandes del mundo, se sentaron, y esto incluye a General Electric, o sea, las empresas más grandes se sentaron y dijeron, no, para hacer al negocio sustentable en el tiempo, tenemos que pasar de un sistema empresarial que esté basado en el profit y que le preocupe el accionista como principal objetivo, a un sistema que mira sus grupos de interés de una manera más amplia. ¿Qué quiere decir más amplia? Básicamente que le preocupe la comunidad, no solamente en el sentido de RCE, sino en el sentido más profundo, que le preocupen los empleados, que le preocupen las futuras generaciones, que le preocupe el medio ambiente, o sea, una mirada un poco más 360 de cuál es el rol empresario. Acá la empresa está empezando a tomar cada vez más o a llenar un vacío, que vamos a ver un poquito más adelante, que está dejando de lado el mundo de la política por varios motivos que vamos a analizar. Pero en este momento que salió esta declaración del Business Roundtable, una encuesta en Estados Unidos mostraba que el 62% de los consumidores de las grandes empresas de retail, ¿no? del público, de venta directa al público, creían que las empresas tenían que apoyar temas que le interesen al público. O sea, no solamente temas que le interesen a la empresa, sino temas que le interesen al público. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El empresario tiene que empezar a pensar a la hora de comunicar, que tiene que comunicar, hacer una comunicación generalista, de valores, y que no estén ligados a su actividad solamente. Vamos a discutir ejemplos después en las preguntas que son muy interesantes. A este señor lo conocen, este señor es Larry, lo conocemos todos, en realidad es Larry Fink, se hizo conocido, es el CEO de BlackRock, se hizo muy conocido en Argentina el año pasado durante la negociación de la deuda, como una especie de buitre, digamos, para llamarlo de alguna manera, pero claramente su fondo de inversión, que es uno de los más grandes del mundo, tiene tiene acceso directo a muchas empresas y decide inversiones muy grandes, y bueno, él un poco definía cómo debería ser esta nueva aproximación al mundo empresario a nivel global. Las expectativas del público sobre las empresas nunca fueron tan grandes como ahora. Toda empresa no solo tiene que generar resultados financieros, sino también probar que hace una contribución positiva a la sociedad. Sin un sentido de propósito, ninguna compañía podrá alcanzar un potencial completo. Ahora, cuando uno sale efectivamente a la cancha y tiene que buscar a quién le habla, ¿no? Esto es importante porque en ese mapeo que cualquiera de ustedes, imagino que cuando piensa su negocio, piensa, este es mi competidor, este es mi proveedor, acá tengo mercado. Digo, a la construcción de la reputación pública pasa algo parecido. Y este esquema un poquito sintetiza eso, ¿no? ¿A quién le estoy hablando yo? Tenemos gente que está en contra nuestro y son activos, ¿no? Gente que nos odia y lo dice a viva voz. Tenemos gente que está en contra nuestra y son pasivos, o sea, gente que no nos quiere pero está en silencio. Tenemos gente que está a favor nuestro y son activos, o sea, son gente que nos quiere y lo dice.
y tenemos gente que está a favor nuestro y son pasivos. Entonces uno piensa, yo si tuviese que idealmente decir a dónde dirijo mi comunicación, la primera tentación es dirigirla, piensa en una empresa minera y tiene a Greenpeace protestando todos los días porque están destruyendo el ambiente. Entonces uno tiene la tentación de decir, bueno, yo tengo que ir y hablarle a la gente que está en contra, los de Greenpeace, a ver si puedo convencerlos de que estén a favor. Bueno, esa gente nunca va a estar a favor de él. Uno tiene que saber que cuando sale a jugar el partido de la comunicación pública, hay partidos que están perdidos. Hay goles que son en contra y van a ser siempre en contra. Entonces, en este cuadrante de los que están en contra nuestros, es muy difícil. Los que están a favor ya están a favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la comunicación para uno quiere construir más reputación? Bueno, el objetivo principal es que la gente que nos quiere o potencialmente nos quiere pase a ser alguien que está a favor y que es activo y lo dice en público. Porque finalmente en la reputación lo mejor es que hable otro bien de uno. Entonces es interesante para cuando ustedes piensen su mapeo de actores, digo, imagino una empresa pyme tiene al actor político, tiene al actor de la cámara, tiene al competidor, tiene al consumidor, tiene actor de la sociedad civil, hacer ese mapeo para ver dónde están los intereses de cada uno y dónde tengo que insertarme yo comunicacionalmente es muy importante que lo haga. Y digo, y obviamente les traje ejemplos del mundo corporativo norteamericano, pero uno no tiene que ser grande para hacer esto. Este es un ejemplo que me parece muy divertido de no sé si lo siguen en sus cuentas de redes sociales, pero es Corralón Ciudadela. Corralón Ciudadela está ahí a pasitos de la General Paz, y lograron una cosa que es interesante, que es tratar de reconstruir en sus cuentas, mandar sus mensajes, sus valores, en virtud de lo que es el mundo de la construcción del conurbano bonaerense, ¿no? Entonces, ellos armaron una reputación, y tienen una cuenta de 50.000 seguidores en Twitter, tiene una cuenta de Instagram también, donde pasan, por ejemplo, mensajes, como ven en el tweet de la derecha, contra la vida sin ingresos brutos, digo, ¿no? Entonces, pasan sus mensajes contra impuestos o mensajes que son típicamente políticos de la primera empresaria, pero de una manera muy, muy amena y construyendo, si se siguen sistemáticamente, mensajes que son divertidos, son graciosos, son amenos y tienden a buscar la empatía y la complicidad con quienes lo siguen. Entonces digo, cierro esta parte de la presentación diciendo esto. La empresa en todo el mundo está siendo cuestionada o resignificada en virtud de que no comunique más solamente lo que hace, sino lo que quiere aportar a la sociedad. Ahora, eso está pasando en un contexto más amplio, y vamos a la segunda parte, que es qué está pasando en el mundo de la comunicación política, el mundo de la reputación política también. Porque este hueco que está llenando la empresa se está dando en un vacío que está pasando en la comunicación política. Y llegamos a la segunda parte de la charla, un poquito más corta, para después tener conclusiones y discutir un poco. La política está en todo el mundo, sobre todo en el mundo que nos es más cercano, el mundo occidental, democrático, digo, a Europa, al continente americano, está pasando por un grave problema reputacional, que lo vemos cotidianamente en elecciones, en protestas callejeras, etcétera, etcétera. Este dato me parece interesante y me parece brutal, y lo voy a mencionar, lo voy a explicar en un segundo. Hace 40 años, si uno hacía un censo de trabajadores del periodismo versus personas que trabajan en comunicación en relaciones públicas en Estados Unidos, el ratio era 1:1. ¿Qué quiere decir? Por cada periodista, es una persona que está encargada de buscar información de manera independiente para que la sociedad esté informada, había un relacionista público. ¿Qué es un relacionista público? Una persona que hace comunicación, prensa en organismos privados o públicos, que le da información a él. Hace 40 años era 1:1 el ratio. Hoy es 6:1. ¿Qué quiere decir esto? Por cada periodista hay 6 relacionistas públicos. Hay 1000 motivos sociológicos, ¿no? Está la cuestión de que se gana mejor en ese sector, etc. ¿Pero qué quiere decir esto? La sociedad está invadida de mensajes comunicacionales
que tienen un interés de político o comercial o de marketing o lo que sea. Entonces, el periodismo, que es esa fuente más independiente de generar información, está en crisis, eso no hace falta que lo diga muchos, es evidente, pero aún con ese ejército de relacionistas públicos que emiten mensajes para que la sociedad los adopte como propios, aún con ese ejército que hace el camino al revés, que pasó de comunicar valores a comunicar marketing, la reputación de la política, este gráfico lo muestra claramente, la reputación de la política, esto es Estados Unidos, pero se replica en todos lados del mundo occidental, está en picada. Y esto va desde el año de fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Entonces, ¿por qué está en picada la reputación ¿por qué hay gobiernos que no tienen confianza? ¿Por qué la política se construye desde la oposición y no de la construcción? Bueno, básicamente porque la política no está encontrando respuestas a los problemas globales de las sociedades. Esto pasa en Estados Unidos, donde tienen un problema enorme con el empleo de clase media, llamado empleo industrial. Esto explica a Donald Trump, explica las protestas que vimos el año pasado o este año cuando quisieron entrar a Capitol. Explica muchas cosas, pero básicamente el concepto es que la política dejó de ser capaz de comunicar un propósito, volviendo a esa palabra, que intente llegar a una sociedad mejor, en términos de ascenso social, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿qué les pasa a las sociedades? ¿Cómo reaccionamos los ciudadanos? ¿A quién le creemos los ciudadanos? Fíjense, esta encuesta es global, una encuesta global del año 19. Las profesiones con mayor reputación en la sociedad pre-pandemia eran científicos, médicos, docentes. Después venían Fuerzas Armadas, policía, bueno, el empresariado está bastante abajo, juntan los periodistas con 22%. ¿Pero por qué esto? Porque la gente le empieza a creer más a aquellas profesiones que pueden proyectar un futuro más de mediano plazo. Entonces acá está un poco el meollo de la cuestión para el sector empresario. Es poder proyectar una imagen que los ponga, los saque un poco del marketing del corto plazo y los ponga en comunicarle a la sociedad valores en lo que ustedes creen en más mediano plazo. Digo, en CAME, esa lista de valores me parece para todos ustedes bastante evidente, pero creo que, digo, empleo de calidad, empleo constante, ascenso social, eh, consumo, ¿no? Son valores fuertes que ustedes pueden comunicar y que son los que tienen que darle la fortaleza para ir a discutir después con la dirigencia política. Entonces, esto, en este contexto de que la política carece o pierde confianza y pierde como credibilidad pública, el sector empresario tiene mucho espacio para mejorar y me parece que ahí ustedes cumplen un rol. Y desde ese rol es donde tienen que ir a buscar al dirigente político. Ahora vamos un poco para cerrar, hacemos un recap de lo que dijimos y les doy un par de tips más divertidos de lo que me parece que puede ser la forma de aproximar. Digo, resumen rápido. Hoy todos comunican casi a la par. Ustedes son uno más. Digo, ¿cómo diferenciarse? Ahí está la clave. En cuanto más se diferencien, más reputación van a tener para hablar con los dirigentes políticos. Todo el mundo construye por defecto una personalidad pública. Eso es importante. Las empresas no son cualquier actor en la sociedad. Los políticos, la dirigencia política va a ir siempre en busca del sector empresario porque es el que genera el valor, el que genera los impuestos, el que paga más, o sea, ahí tienen un diferencial importante para explotar.
la política está perdiendo un propósito y el sector empresario puede tomar parte de ese guante que se cayó y levantarlo, la bandera. Y la clave está en que ustedes, a la hora de diseñar la agenda a partir de la cual van a ir a hablar con la dirigencia política, la diseñen en virtud de cuál es el punto en común que tienen con la dirigencia política. Cuál es el rol que quieren jugar en la sociedad y dónde están los espacios en común entre uno y otro. No aproximarse con una visión puramente sectorial de la agenda que llevan, sino buscar en la agenda propia, con esta concepción de tener un propósito más general, dónde están los puntos en común donde ustedes pueden contribuir a la agenda de la dirigencia política. La dirigencia política realmente viene a pedir más que a dar, y lo que pasa en ese choque es que siente que el sector empresario también está pidiendo más que dando. Entonces, si ustedes van logrando armar una reputación a lo largo del tiempo que los posicionen dentro de la sociedad en un lugar más constructivo en virtud de esos valores, de las cosas que le interesan al público, la dirigencia política va a tener mucha más apertura a escucharlos. Finalmente, y con esto cierro, discutimos, eh, gran parte del problema es que no se buscan siempre los puntos en común. Y a la hora de diseñar las agendas, creo que eso es lo que tienen que tener más en cuenta. Así que un poco eso es lo que les quería comentar. Son 40 minutos. En síntesis, la empresa está cambiando su rol, la dirigencia política está en problemas, el punto de encuentro es contribuir a los problemas de la sociedad en el medio. Y ustedes son ahí actores facilitadores para esa agenda, más que colisionadores con esa agenda. Entonces, es un trabajo de todos los días, es como cuando uno aprende a volar un avión, son horas de vuelo, no se hace del día a la noche. La dirigencia empresaria claramente hace este trabajo hace muchos años y me parece que replicarlo en la empresa de cada uno, en el emprendimiento de cada uno, es lo que los va a llevar a tener un punto de encuentro más claro con la dirigencia política. Así que bueno, Federico, un poco ese era el mensaje que les quería pasar, pero estamos para discutir un poco, seguramente ya preguntas. Gracias, Marcelo. Clarísimo todos los puntos. Muchas gracias también por el respeto al tiempo, digamos, de exposición. Bueno, ahora voy a poner para que si alguno tiene alguna consulta, la ponga directamente en el chat. Bueno, acá tenemos una de las preguntas que llegó de Pablo de Chubut. Acá, bueno, Kame Joven tiene lógicamente filiales en diferentes puntos del país, ¿no? Así que eso es una de las cualidades buenas, digamos. Tenemos una mirada federal súper íntegra. Pablo Chubut pregunta por el tema de cómo iniciar una reunión con Nicolás Osvaldo. Vamos de a una. Están entrando otras preguntas. ¿Cómo iniciar una reunión con un político, digamos, de la forma más empática posible, ¿no? Yo creo que por ahí, digamos, no sé, depende de si el político conoce la agenda que llevamos nosotros, no sé, pero bueno, la pregunta es un poco general. Siempre, me parece que a ver, uno tiene que preguntarse primero si uno va a buscarlo o lo viene a buscar a uno. Yo creo que hay momentos, a ver, la política argentina por suerte tiene esta cosa de cada 2 años hay elecciones, con lo cual, ¿qué pasa? Año par, la sociedad busca al político, año impar, el político busca a la sociedad, ¿no? Entonces, hay siempre un desfasaje en el timing ahí, ¿no? Los años pares, generalmente no, el dirigente empresario, la sociedad, el vecino, tiene que ver dónde está el político. Pero yo creo que para responder la pregunta de manera genérica, ustedes tienen que tratar de tener una agenda constante con la dirigencia política. No puede ser espasmódica. ¿Qué quiero decir con esto? La agenda, cuando tenés una agenda en común,
la agenda común la seguís, la tenés que seguir constantemente y hay que trazarla con objetivos y con resultados medibles y alcanzables. Si ustedes son actores importantes en todos los lugares donde están, con lo cual lo que yo les diría es, tengan la agenda y manténgala sistemáticamente, porque eso no es una reunión, es muchas reuniones. Es como, aunque no tengan un tema candente, yo lo que sí veo muchas veces de la agencia empresaria es que se hacen esa pregunta cuando tienen un tema para resolver. Entonces, ¿qué siente el dirigente político? Siente, bueno, este me viene a ver cuando me necesita para resolver un quilombo nada más. Entonces, lo que yo les digo es, busquen la agenda de lo que me interesa a mí y de lo que le interesa a él también. Empatía. Y ahí sistemáticamente sigan las dos agendas. Porque entonces el tipo o la tipa va a sentir que este no solamente viene a pedirme resolver, bajar un impuesto, una tasa, asfaltar una calle o lo que necesite mi negocio. Si siente que solamente lo van a buscar cuando necesitan algo, seguramente no les den la reunión. Pero si siente que ustedes tienen algo para contribuirle en el sentido de tenemos una agenda compartida, no una agenda partida. Esa agenda compartida es favor con favor, con favor, con favor, con favor. Y lo que les decía, la reputación es importante. ¿Por qué la reputación? Porque finalmente para el dirigente político necesita mediación con su votante. O la alquila, o la terceriza, o la va a buscar por su cuenta. No siempre es fácil que el dirigente político pueda por su cuenta tener acceso a todos los votantes en el territorio. Y ustedes, que están en el territorio, son claramente mediadores, que la opinión de ustedes pesa a lo que son sus interlocutores. Entonces, si ustedes tienen una buena reputación en sus espacios de trabajo, el político los va a venir a buscar necesariamente porque les sirven como mediación para sus mensajes. Y ahí es donde se abre la puerta para una agenda común. Por eso yo lo pensaría menos como cómo pedir una reunión, sino de cómo encarar una agenda de mediano y largo plazo, con obviamente etapas según la etapa de cada negocio o cada realidad particular, ¿no? Yo no te escucho, Federico, estás muteado. Disculpame, Marcelo, me he olvidado. Tengo algunas consultas que me están haciendo por el WhatsApp web que tengo acá abierto y otras Muy bien, que me están saltando directo acá en la computadora y otras acá en el chat, digamos. Pero muy bien. estoy con... bueno, acá Giselle dice, muy importante haber resaltado la institucionalidad a la hora de comunicarnos con ellos. Muchas gracias por la charla. Giselle Gracias. de... Nicolás, Marcelo, el político hoy cuida más su interés personal y partidario, dejando de lado y cuidando el rol por el cual está en ese espacio. Y ese lugar lo está ocupando el empresario ahora. Signo de A pregunta. ver, si me preguntás así sí o no, te diría no, pero no lo está ocupando. Pero me parece que sí tiene el potencial de ocuparlo. Eh, de hecho, no les digo nada nuevo cuando les digo que ha habido varios empresarios en el mundo que han llegado a la presidencia de países hasta muy importantes, digo, ¿no? Como Donald Trump. Con lo cual, al desdibujarse la figura del dirigente político, queda un vacío. Y el vacío lo pueden llenar diferentes actores, digo. Y la verdad que es el sector, por eso les mostraba esa encuesta donde dice, ¿a quiénes respeta la sociedad? Bueno, científicos, maestros, ¿no? Médicos, prepandemia. Pero claro, yo creo que en Argentina tenemos una deficiencia grande de que el sector empresario no asume ese papel de dirigencia genérica, no dirigencia solamente sectorial. Y yo no quiero que con esto que CAME o la Unión Industrial o quien sea se convierta en una ONG, porque finalmente en última instancia defiende los intereses de su sector. Ahora digo, creo que es más efectivo defender los intereses del sector con una agenda general, porque tiene más influencia en la sociedad. Y uno en la agenda general mete su agenda, obviamente, porque digo, yo creo que el sector empresario tiene una agenda positiva y propositiva para la sociedad. Entonces, respuesta corta es no, pero tiene el potencial de hacerlo. Un poco estas charlas tienen que ver con empujarlos a ese potencial de hacerlo, ¿no? De tener una agenda que coopte a la sociedad, que enamore a la sociedad, y que a partir de ahí pueda ya no reemplazar al dirigente político, porque va a ser difícil, pero sí coadyuvar en la solución de los problemas de la comunidad. Ahora que el mundo es muy complejo hoy, y lo que está pasando en la política es que, como les decía al final, lo hice un poco más rápido de lo que pensaba, pero la política no está siendo capaz de resolver los problemas.
de la sociedad, los problemas grandes, ¿no? Empleo, ambiente, sustentabilidad, etc. ¿Cuál es la solución fácil de la política a ese problema de no poder resolver? La grieta. Porque la grieta lo que hace es culpar a otro de ese problema. Y esto pasa en todos lados, no es Argentina, en Estados Unidos, vieron, lo pasó en Madrid, en España esta semana, digo, van mutándose un polo a otro, culpándose mutuamente, y así en loop el problema no se resuelve, los problemas no se resuelven. Los actores que tienen una perspectiva más de mediano plazo para la sociedad, y el empresariado es uno de ellos, tienen un rol para jugar ahí, constructivo, que no reemplaza, sino que complementa y ayuda. Totalmente. Bien, Marcelo, estamos con ya los últimos minutitos y se nos acaba la hora de Zoom de Kame. Te pregunto yo una hora, un poco con lo que preguntó Pablo antes. ¿Cómo encarar una reunión, digamos, informal me refiero, no una reunión en el marco institucional ni nada, pero cómo encarar una reunión con un político en la cual estamos en desventaja, llevamos la de perder, o que el tipo tiene un preconcepto, un prejuicio acerca del interlocutor, que en este caso es uno, cómo aflojar o cómo ablandar o cómo romper un hielo duro en este caso para empezar la charla, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? En instituciones empresarias, no, este es oficialista, no, este es opositor, le llenaron la cabeza. Entonces, si tenés algún abordaje como para que sea efectivo y que la charla llegue a tener un buen curso. Lo primero que les diría es que tienen que conocer a fondo todo lo que tengan que saber sobre esa persona para saber sus intereses. Digo, hay una máxima de la teoría de la acción que es que el interés es la medida de la acción. O sea, la persona va a accionar o va a actuar de acuerdo a su interés. Entonces ustedes tienen que, a ver, acá hay que ser primero empático y después egoísta. O sea, el político solo tiene un objetivo, que es sacar, además que fíjense el corto plazo brutal de la dirigencia política, que por suerte no la tiene la dirigencia empresaria. El dirigente político tiene que validarse cada 2 años, tac, 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 tiene que validarse. Entonces su interés siempre es muy de corto plazo. Entonces, si ustedes conocen ese interés, tienen que sacrificar parte de su agenda en el cortísimo en pos de la relación. O sea, eso es lo que yo noto de la dirigencia empresaria. Va primero con el reclamo y entonces rebota, tac, tac, rebota. Entonces, me parece que la clave ahí está en primero entender y no competir, entender, subsumirse un poco, construir la relación y a partir de ahí ganar espacio. Porque si no es muy difícil y el dirigente político va a seguir siendo va a seguir sospechando de la acción del dirigente empresario. Y después un poco esto de que ustedes tienen que también tener la fortaleza de que representan a algo más allá de ustedes. Y eso se da discursivamente, con un discurso que no sea sectorial, y se da también concretamente, con tener una reputación bien fuerte en la comunidad. Si ustedes construyen una reputación bien fuerte en la comunidad en la que están, para mí es el objetivo principal, por eso hice mucho hincapié en eso. Si ustedes son fuertes en la comunidad donde están, es más difícil que digan que no o que los prejuzguen. Entonces, es al revés, no es que el político me mira, el político te va a ver como te ve a la sociedad, porque le interesa realmente el voto de allá abajo. Entonces, primero es ustedes, la reputación de ustedes en sus territorios. Y con eso el político los va a tener que aceptar, porque es una cuestión de poder y reputación. Totalmente. Sí, totalmente cierto. Bueno, Marcelo, acá Juliana Cuello está haciendo muchas gracias por el chat de Kame Joven que tenemos, el WhatsApp web también están saludando. Bueno, con esto ya cerramos, que siempre en los Zoom estos de las capacitaciones Kame nos empieza bueno, están todos Corta. los Zooms. Sí, así que cierra y Kame, no sé, economías regionales o turismo o algún otro tendrá actividad, así que como para cumplimentar con el tiempo, te vamos despidiendo, te agradecemos mucho. Fue súper puntual algunos aspectos que creo que cada uno se lleva una parte de la que le resulte, de lo que le haya resultado de interés. Y es un tema que nos interesa profundizar, así que quizás luego de terminar este programa
donde ya no vamos a tocar la comunicación con los políticos, pero sí quizás comprometerte para un programa segunda edición, en el cual quizás toquemos más con profundidad y sigamos avanzando. Lo que estamos notando es que en estas capacitaciones nos estamos quedando un poquito cortos por una cuestión de tiempo y los temas son súper complejos, pero bueno, estamos pensando en hacer una versión número 2 del programa, seguramente te vamos a estar llamando para profundizar el tema Marcelo. Bueno, yo les agradezco mucho, un gusto siempre trabajar con gente de CAME que tienen este tema de la agenda de capacitación muy arriba en la agenda. Es muy importante que el dirigente se siga formando, que piense, que discuta, que tenga voluntad de cambio. Así que nada, Federico, un gusto conocerte hoy, que no te conocía. Te vi en las redes sociales, así que estuve haciendo un poco de investigación sobre vos, así que muy bien. Y nada, estoy al servicio para lo que necesites. Muchas gracias, Marcelo. Un fuerte abrazo. Gracias a todos los Chao. espectadores. Buenas tardes a todos y a todos.